Yo quiero empezar esta clase hoy, pues hoy vamos a tocar dos temas. El primero es este, Medio Oriente y su historia y por qué Medio Oriente es tan importante para el sistema internacional. Y para hablar de Medio Oriente, ustedes ya vieron una primera parte de qué es lo que nos sirve para hablar de Medio Oriente. Y para hablar de Medio Oriente, lo primero que nos sirve es el choque de civilizaciones de Samuel Huntington, que nos indica cómo está dividido el mundo en unas civilizaciones y cómo estas civilizaciones se pelean entre sí. Y de hecho se dice que Medio Oriente es la comprobación viva de que el choque de civilizaciones sí existe. ¿A qué se conoce como Medio Oriente? Esta región tiene muchos nombres, le dicen Medio Oriente, Oriente Medio, Oriente Próximo, Cercano Oriente, y es la región equivalente al suroccidente de Asia, una región que tiene unas características que la hacen ser en sí una civilización, una historia, unas tradiciones, una religión en común, que es el Islam, y unas instituciones sociopolíticas muy parecidas. Lo que se conoce como Medio Oriente reúne a países como Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, el Líbano, Omán, Siria, Turquía y Yemen. Pero también se dice que Chipre y Egipto, que no están precisamente dentro de esta región, sino un poco más afuera, son también países de Oriente Medio. Cuando hablábamos del choque de civilizaciones, yo les decía que esta región tenía a un país de la civilización occidental como un intruso ahí en su región, y es el Estado de Israel. Todos estos países que les acabo de mencionar comparten el Islam como religión, comparten una misma historia que viene desde todos los imperios persas y la cultura persa y demás, excepto el Estado de Israel, que prácticamente fue impuesto ahí por el sistema occidental y por la civilización occidental como una forma de resarcirlos por lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y eh, todo el genocidio que cometió el nacionalsocialismo contra el pueblo judío. ¿Por qué es importante Medio Oriente en el sistema internacional actual? Medio Oriente siempre ha sido el centro de atención del mundo porque en Medio Oriente se concentran la mayor cantidad de reservas de petróleo y gas natural del mundo. Es decir, en Medio Oriente, al haber tanto petróleo, es el lugar donde más barato lo pueden obtener todas las empresas y todos los países del mundo. Esto ha hecho que las grandes potencias en el siglo XIX y en el siglo XX, representadas por Francia, Alemania e Inglaterra, durante el siglo XX por Estados Unidos y la Unión Soviética, y ahora en el siglo XXI, cuando se mete la República Popular China en el ajedrez, todas estas grandes potencias quieran controlar Medio Oriente, quieran tener una influencia política, una influencia económica en el Medio Oriente, para poder así controlar las grandes reservas de petróleo y gas natural que tiene esta región. Por eso, controlar el Golfo Pérsico y controlar el Estrecho de Hormuz es vital para las grandes potencias que quieran controlar esta región, porque por allí, por estos dos pasos, es por donde sale la gran mayoría de reservas de petróleo y gas natural que van a darle subsistencia a todo el mundo, incluidos las potencias del momento, Estados Unidos, China, Inglaterra, Francia, Alemania y en alguna medida Rusia. Entonces, también controlar estos dos pasos es controlar un poco la geopolítica y la geoeconomía de esta región. Además, el Oriente Medio es el hogar del Islam radical, el Islam radical que le ha causado tantos dolores de cabeza a Occidente y que se ha convertido en el enemigo principal de los países occidentales, sobre todo de los Estados Unidos, que ha querido acabarlo a como de lugar, y lo que ha hecho es que estos grupos terroristas aumenten en auge mucho más. Diego, cuéntame. Doctora, sí, mira, me surgió una pregunta, como, Adelante. o sea, escuchando esto como desde la infinita ignorancia que tengo, porque pues la verdad no soy muy afín a todo este tema del Medio Oriente. He leído sobre China y todo, pero pues ese no es el Medio Oriente. ¿Cómo van las cosas en el mundo? Muy probablemente he escuchado que de 7 a 10 años vamos a quedar sin petróleo, pues porque consumimos mucho petróleo, ¿no? Tenemos Sí, aviones, carros, todo se mueve con el petróleo prácticamente. sí. ¿Qué relevancia tendría entonces a nivel económico? ¿O qué relevancia tendría este golfo? ¿O qué relevancia tendría este estrecho
a partir de ya, por ejemplo, lo que anunció en este momento Biden, que pues eso es muy diciente, que ya se van a empezar, como debería ser desde hace mucho tiempo, se va a empezar a utilizar energía limpia. ¿Qué pasaría con este Medio Oriente a nivel económico? Mientras haya petróleo, Diego, Medio Oriente siempre va a seguir siendo una región vital y muy rica en el mundo. El momento en el que no haya petróleo o en el momento en que se acaben las reservas de petróleo es cuando estos países deben empezar a preocuparse, porque países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han basado completamente su economía en los recursos petroleros y no han diversificado sus fuentes de ingresos. Supuestamente, y según algunos artículos de prensa y algunos artículos académicos, más o menos entre el 2030 y el 2035 disminuirían los recursos petroleros y estas regiones del mundo deberían empezar a diversificar sus fuentes de economía, pero los mismos gobernantes de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita le han asegurado al mundo que el petróleo es un recurso infinito y que no se les va a acabar nunca y que por eso ellos no han movido sus fuentes energéticas y sus fuentes de recursos de ingreso a otra manera. ¿Qué va a pasar? No se sabe. De todas maneras, por más que el gobierno del presidente electo Joe Biden vaya a empezar a trabajar con energías limpias, que es un paso muy importante, sobre todo porque Estados Unidos es el principal consumidor de combustibles fósiles contaminantes en el mundo, esto no va a eliminar la dependencia, sobre todo de los Estados Unidos, del petróleo. Así que es muy difícil que Medio Oriente pierda esa importancia económica, al menos en el mediano plazo. No sabemos qué va a pasar en el largo plazo y a eso también hay que sumarle un factor adicional que es el cambio climático, que no sabemos en los próximos años qué consecuencias económicas también nos traiga el cambio climático, ¿no? Entonces, predecirlo ahora sería un poco arriesgado, pero a mediano o largo plazo pues es muy poco probable que estos estados entren en la quiebra. Pero en el momento en que ya no haya más petróleo y estos países ya no tengan más nada que vender, muy seguramente toda esa opulencia y toda esa riqueza se va a venir a la quiebra y los países se van a tener que diversificar económicamente. Sebastián. Gracias, profe. Yo tenía una duda ahorita que usted nombraba como los países de Oriente Medio y es como ese papel que juega, o ese papel, sí, como ese papel que juega Turquía dentro de ese Oriente Medio, en el entendido que desde mi conocimiento, Turquía comparte ciudades que son parte de Europa y otras de Asia. Entonces, ese Oriente Medio, ¿cómo ve esa posición, digamos, tan estratégica desde el punto de vista geográfico que tiene Turquía en ese espacio, digamos, territorial? Realmente los mismos países de Oriente Medio o los tradicionales países de Oriente Medio, Sebastián, como Irán, Irak, Israel, Jordania, Líbano y demás, no consideran a Turquía un país de Oriente Medio, consideran a Turquía un país netamente europeo, porque igual Turquía ha hecho tantos esfuerzos por integrarse a Europa que ha olvidado un poco, más allá de la religión, ha olvidado su cultura y sus tradiciones de Medio Oriente. Entonces, la misma Turquía no se considera a sí mismo un país de Oriente Medio. Turquía es un estado embudo en esa región y es un estado por donde de una u otra manera se han filtrado y pasan muchos de los migrantes kurdos, sirios, jordanos, etcétera, etcétera, que quieren emigrar a Europa por un futuro mejor y también por eso la Unión Europea ve a Turquía también con un recelo, es decir, ambas partes ven a Turquía con recelo, Medio Oriente porque no lo consideran parte íntegra de la región, además que Turquía no se mete en los conflictos entre árabes e israelíes, los europeos porque lo ven como un estado embudo por donde se les cruzan muchos migrantes ilegales. Si Turquía supiese aprovechar mucho más su importancia geopolítica y geoestratégica, quizás sería una potencia en esa región, incluso por encima de Irán y del mismo Estado de Israel. Pero Turquía está más centrada en resolver sus problemas y en lograr que la Unión Europea le permita entrar a la Unión Europea que en acercarse a sus aliados naturales de la región. Gracias, profe. Además de esto que les digo, Oriente Medio es una región, es decir,
es una región que está en los ojos de todo el mundo. De una u otra manera, todos hemos escuchado hablar de Oriente Medio, todos hemos dicho algo, o hemos leído algo, o hemos visto algo sobre Oriente Medio. Y para las mismas personas de estos países es una ofensa que llamen a la región Oriente Medio, porque ellos dicen que esta es una manera de los occidentales, principalmente de los norteamericanos, de quebrantar la importancia que tiene la zona y de dividir a la gran patria árabe. Para ellos la patria árabe es una sola y tiene una identidad y tiene una historia y tiene unas costumbres en común. Todos son hijos de Alá, todos son descendientes del profeta Mahoma, y lo único que ha hecho el Occidente al denominarlos Oriente Medio y al meterles a Israel en su territorio es precisamente dividir la gran patria árabe. Así pues, son tres los factores que tiene Oriente Medio y que son necesarios para que nosotros entendamos la importancia de Oriente Medio en el sistema internacional. Primero, que es el productor y el transportador de la mayor parte de petróleo y gas natural del mundo. Segundo, que la región tiene un magnetismo cultural que la hace sujeto de estudio de todos los académicos y de todos los políticos a nivel internacional. Y tercero, que tiene una gran importancia geopolítica al encontrarse en medio de tres continentes, Europa, Asia y África. Esto hace que la región sea un punto de enclave importante y que quieren dominar las potencias, que en su momento quiso dominar Inglaterra, que en su momento quiso dominar Alemania, que en su momento quiso dominar Francia, que aún hoy los Estados Unidos quieren dominar, a pesar de que tienen una gran influencia en la zona a partir de su amistad con el Estado de Israel. Es una zona que a través del proyecto de la Gran Ruta de la Seda, China quiere también entrar a dominar, y Rusia ha querido también entrar a jugar parte de las amistades y de los intereses geopolíticos de las grandes potencias de la región. Porque la región, la potencia que controla Oriente Medio, está controlando los mayores recursos petrolíferos y gasíferos del mundo, y además está controlando a un Estado que tiene grandes recursos nucleares como lo es la República Islámica de Irán. Lo que pasa con Oriente Medio, más allá de todo esto, es que Oriente Medio es la región menos democrática del mundo. Excluyendo a Turquía, excluyendo a Israel y de una u otra manera excluyendo al Líbano y a Palestina, aunque tienen algunas diferencias, ningún estado de Oriente Medio tiene un gobierno de democracia liberal pluralista. Es decir, todos son todos son monarquías, llámese reino, llámese emirato, llámese sultanato, o algunos, como en el caso de Siria, son dictaduras que han sido gobernadas por la misma familia durante todos los años. Y ningún país árabe ha posesionado a ningún jefe de Estado y de gobierno durante los últimos 10, 12 años. Así es, Anderson, Estambul es una ciudad turca, la ciudad más importante de Turquía, y que cuenta con la ventaja de estar ubicada en dos continentes, en Europa y en Asia. Una parte de Estambul está en Europa y otra parte está en Asia. Entonces, resulta que desde la Guerra Fría, esta región ha cobrado más importancia que nunca. Primero por el conflicto árabe-israelí, que empezó prácticamente en el año 1948, cuando el Estado de Israel se fundó y se creó ahí en medio de esa región que ya tenían los palestinos. Después de la Guerra Fría siguieron los conflictos. ¿Por qué siguieron los conflictos? Porque vinieron las múltiples guerras del Golfo entre Irán e Irak y la invasión iraquí a el estado de Kuwait. Entonces, esto ha generado que las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos hayan generado diversas incursiones militares y diversas guerras con países de esta región, que han generado una crisis de inestabilidad y de inseguridad política, inseguridad en todos los niveles en la región. Entonces, esto hace también que Medio Oriente haya sido, y producto también del apoyo de Estados Unidos, que esto no es algo que se pueda negar, se ha convertido en un refugio seguro para grupos terroristas. Durante la Guerra Fría, cuando hubo una guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética en Afganistán, Estados Unidos financió a un señor que se llamaba Osama Bin Laden para que combatiera contra los soviéticos. Y este señor después se dio cuenta que era chévere hacerle la guerra a Estados Unidos también, y fundó Al Qaeda.
Es decir, Al-Qaeda es un invento de los Estados Unidos. Y ahora en Siria, para combatir al régimen de Bashar al-Assad, a Estados Unidos se le ocurrió la idea de financiar al Estado Islámico, que es un grupo terrorista, que sigue luchando contra Bashar al-Assad, pero también ha generado múltiples atentados terroristas en Europa. El Estado Islámico también es un invento de Estados Unidos. Entonces, parte de la estrategia de Estados Unidos para dominar la región ha sido generar inestabilidad política, inestabilidad militar en la zona, y después queriendo venir a imponerse como El Salvador, cosa que en el caso sirio todavía, por lo menos, no ha logrado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Vale, seguimos entonces. ¿En qué pilares se basa la política exterior de Medio Oriente? Para entenderla, primero, en la guerra. Esta es una región que ha estado en guerra desde 1948 y son muy pocas las épocas de paz que ha tenido. Segundo, en la religión, y este es el clásico choque de civilizaciones y el choque de micronivel entre habitantes de una misma civilización, porque aquí está la guerra entre los judíos, que tienen su asiento en el Estado de Israel, y el pueblo árabe, que es el pueblo musulmán que tiene asiento en todos los demás estados de la región. Su importancia geopolítica y su crisis democrática ha hecho que los grandes poderes quieran tener una influencia allí. Los grandes poderes, en este momento, Estados Unidos, la República Popular China, pero no podemos sacar de la ecuación a Rusia, que también quiere tener influencia en la zona. La piedra angular de todo esto ha sido la guerra, y es la guerra árabe-israelí. Una guerra que empezó con la creación del Estado de Israel en 1948 y que ha tenido sucesivas guerras, como la Guerra del Suez en 1956, la Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra de Desgaste entre 1967 y 1970, la Guerra del Yom Kippur en 1973, la Guerra del Líbano en 1982, la primera Intifada o Guerra Santa en 1987, la segunda Intifada o Guerra Santa en el año 2000 y el conflicto de la Franja de Gaza entre 2008 y 2009, todos estos con participación directa del Estado de Israel. Siempre ha sido el Estado de Israel contra algún Estado árabe, sea Egipto, sea el Líbano, sea el pueblo palestino, sea Jordania, sea Kuwait, sea Arabia Saudita, sea el que sea. Además de esto, desde 2010 se está llevando a cabo una guerra civil en Siria entre las fuerzas al mando de Bashar al-Assad, quien es el gobernante de este país, y el Estado Islámico que quiere derrocar a Bashar al-Assad y crear la gran nación de Poniente. Y el conflicto entre Irán y los Estados Unidos, que se ha visto que no ha sido un conflicto bélico, pero sí ha sido un conflicto de tensiones militares y de tensiones diplomáticas, cuyo último punto, pues por nombrarlo así, fue el asesinato por parte de fuerzas especiales estadounidenses del general Qasem Soleimani, el segundo hombre al mando del régimen iraní, y en el que, si no fuese por la pandemia, el ayatollah Ali Khamenei, el líder del Estado iraní, prometió una tercera intifada o guerra santa contra los Estados Unidos por atacar al Islam. ¿Cómo es la relación de estos países con Colombia? Colombia tiene una muy buena relación con todos los países de la región. De hecho, tiene muy buenas relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Colombia y el Estado de Israel se han consolidado como aliados naturales, porque Colombia se siente muy identificada con Israel porque Israel está en una región donde nadie lo quiere, y a principios de los años, entre los años 90 y los años 2000, a Colombia le pasaba lo mismo. En esta zona del mundo nadie lo quería. Colombia no reconoce a Palestina como Estado-nación. Colombia llegó a reconocer a Palestina, es decir, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos dejó firmado el decreto que reconocía a Palestina como Estado el 7 de agosto del 2018, antes de irse de la presidencia. Y lo primero que hizo el actual presidente Iván Duque después de posicionarse, fue derogar ese decreto. Entonces, pues Colombia ya no reconoce a Palestina como un Estado. Y otra cosa que ha dinamizado mucho las relaciones entre Colombia y estos países es que Colombia tiene una gran cantidad de herencia árabe y de herencia judía en el país. Desde 1900 han llegado muchos migrantes árabes y muchos migrantes judíos, sobre todo a la zona de la costa norte colombiana, donde hay una gran presencia de árabes que han generado desarrollo también en la costa Caribe. Por ejemplo, los dueños de las supertiendas olímpicas son de descendencia árabe.
y así podríamos nombrar algunos de los negocios pues, más destacados de la costa caribe colombiana que tienen gran presencia árabe. Y en el caso de los judíos, estos se trasladaron sobre todo al Valle del Cauca. Camilo, la decisión de reconocer o no a Palestina como Estado es una decisión que va muy ligada a un trabajo diplomático que ha hecho el Estado de Israel desde 1948, fabuloso, en donde se ha dicho que Palestina no es un Estado porque esta zona del mundo, pues esta tierra, esta región, esta tierra es de ellos, de los judíos, no de los palestinos. Colombia tiene una muy, muy buena relación de amistad con Israel. Producto también de la relación de amistad que tenemos con los Estados Unidos, y Estados Unidos ha sido un factor clave para que Colombia no reconozca a Palestina como Estado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no reconoce a Palestina como Estado. Para Estados Unidos, Palestina es un pueblo que tiene un gobierno, pero no tiene un territorio, y al no tener un territorio, pues no puede ser considerado como un Estado-nación, porque para Estados Unidos el territorio que ocupa el pueblo palestino hoy en día realmente le pertenece es al Estado de Israel. Entonces, como de una u otra manera nosotros no queremos desagraviar o hacer enojar a los Estados Unidos, pues no lo reconocemos, aunque es un error porque ya más de 50 o 60 estados del mundo reconocen a Palestina como Estado. Y nosotros también, de hecho, deberíamos hacerlo. Pero pues es una decisión del Estado colombiano, es una decisión de política exterior que va ligada a lo que diga Estados Unidos, prácticamente, por decirlo así. Con eso culminamos un poco hablando de la parte global de nuestro curso. Era importante que ustedes entendieran por qué Oriente Medio es tan relevante, porque de una u otra manera todas las grandes guerras, todos los grandes conflictos que desestabilizan al mundo han venido de allí o han sido generados en esta región, quizá no por ellos mismos, pero sí por los grandes poderes, y es importante que entendamos que de una u otra manera esto puede repercutir en nuestra política exterior, como por ejemplo el caso de que no reconocemos al Estado palestino. ¿Alguna pregunta? Diego. No, yo quería hacer como una acotación, no sé si se Adelante. pueda responder, Claro. pero sí se me hace muy irónico que casualmente en 1948, cuando esta viuda del señor, ¿cómo es que se llama? Roosevelt, hizo lo de la Eleanor Declaración Roosevelt. Universal de los Derechos Humanos. Sí. Casualmente en ese mismo año fue que se consolidó, y la misma ONU, o sea, yo creo que una de las primeras acciones que hizo la ONU como tal fue crear Israel. Sí. Entonces es muy irónico porque, o sea, en cambio de dar una resolución, llamémoslo así, un resultado más efectivo, lo que hizo fue declarar la guerra a nivel formal. O sea, creamos a Israel y ya. Y los árabes, la verdad, no nos importan, y los judíos tampoco. Sí, es un poco, digamos que la ONU ha sido un grupo de, la ONU ha sido una serie de contradicciones andantes a lo largo de su historia, porque de una u otra manera, al tener un grupito de 5 países, que son los 5 del Consejo de Seguridad, ha privilegiado los intereses de unos por sobre los de los demás países del mundo, y esto le ha valido muchas críticas, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Como dejar la acotación que Israel, o sea, Israel literalmente es muy nuevo. Y Sí, el Estado de Israel es muy joven. irónicamente nació con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y son uno de los estados que más viola los derechos humanos en el mundo. Se la pasan en guerra. Total, sí, así es. Y bueno, muchachos, yo quiero culminar este semestre hablando de esto, de los objetivos de desarrollo sostenible, más que del cambio climático. Ustedes ya saben qué es el cambio climático y ya saben cómo nos ha cambiado la vida de una u otra manera. Pero yo quisiera aquí sí empezar con unos presaberes. Ustedes saben, bueno, ya acabamos de hablar con Diego de la ONU. Ustedes saben qué son los objetivos del milenio y qué son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Eso es la misma cosa o son cosas diferentes? Yo sí sé, doctora. Adelante. Los objetivos del milenio fueron 8 objetivos que se hicieron precisamente cuando empezó el milenio. O Recuerdo cuando el tanto año que estuve 2000. por allá.
en el 2000. Recuerdo tanto que estuvo por allá nuestro grandísimo presidente Pastrana hablando allá en la cumbre. Se supone que todos estos planes, la ONU le pone una meta de 15 años. Entonces, el del milenio era del 2000 al 2015. Y en el 2015 también, aparte del acontecimiento de el Acuerdo de París, que es el más relevante del cambio climático, también nace la nueva agenda, que es la nueva agenda de las ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este caso ya no son 8, sino son 17. Y pues bueno, en estos 17 la verdad tenemos unos que no sé qué tan cierto sea que los vayan a cumplir, como quitar la pobreza, erradicar la pobreza, quitar el hambre, que quitar el hambre también estaba en las del milenio. Se supone Sí. que los resultados fue que llegaron hasta la mitad. Y bueno, básicamente son como esta rendición de cuentas o como llamémoslo, este informe que hace la ONU precisamente, o bueno, todos estos entes internacionales, toda esta geopolítica para dar resultados al mundo. Y pues sí, poner como estas metas que necesita el mundo, ¿no? Y ahorita pues se subieron porque ya se dieron cuenta y no sé si solo quedarán papel o en objetivos, pero ya toca hablar más sobre todo este tema ambiental. Entonces por eso pues como que se aumentaron un poco. Y así Diego acaba de hacer la clase. Gracias, Diego. A ver, todo esto viene de algo que se llama la Agenda Internacional para el Desarrollo. Y esa Agenda Internacional para el Desarrollo está basada en los principios de la cooperación internacional para el desarrollo, que es una relación dinámica que lo único que ayuda a que unos países colaboren con proyectos, programas y donaciones a el desarrollo de otros países, que generalmente son países en vías de desarrollo o países subdesarrollados, para poder generar unas condiciones de desarrollo y de crecimiento sostenible en todos los países del mundo. Esta agenda del desarrollo empezó, como lo mencionó Diego, en el año 2000 con la Cumbre del Desarrollo en Nueva York, donde los líderes de los países de la ONU iniciaron y decidieron generar los objetivos de desarrollo del milenio. 8 objetivos que de una u otra manera iban a ayudar a que el mundo mejorara y a que el mundo fuese un lugar mejor para todos. Esto se acompañó de la conferencia para el financiamiento para el desarrollo que se dio en Monterrey y que buscaba dinamizar las prácticas y programas de cooperación internacional para el desarrollo, enfocándolo en ¿qué? En recursos financieros, en recursos internacionales para el desarrollo y en el fomento al comercio internacional como un motor de desarrollo de los estados del mundo, no solo de los estados más ricos, sino también de los estados en vías de desarrollo. Asimismo, en el año 2003, en Roma se llevó a cabo el Foro de Alto Nivel sobre Armonización en materia financiera y en materia de instituciones de materia financiera a nivel nacional e internacional, de manera que todos los organismos financieros del mundo fuesen propios de cada Estado miembro de la ONU o fuesen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, tuvieran unas prácticas corporativas pues que fueran iguales para todos. En el año 2005 se lleva a cabo la evaluación de los objetivos de desarrollo, de los objetivos del milenio, y ahí se van dando cuenta cómo iba la situación pues de una u otra manera para llegar a cumplir esos 8 objetivos que ya les voy a contar cuáles son. Y pues también se llevó a cabo el foro de alto nivel de la ayuda sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, y aquí los países lo que hicieron fue mirar si realmente todos esos recursos de cooperación al desarrollo estaban sirviendo para algo y estaban llegando a los lugares donde tenían que llegar. En el 2008 se volvieron a evaluar los ODM y se vio que de una u otra manera el mundo estaba cumpliendo y que todavía no era como tan necesario cambiarlos. Así como la conferencia al seguimiento de los programas de ayuda financiera de la ONU y un nuevo foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda mundial al desarrollo. Porque de una u otra manera había muchos recursos de cooperación internacional para el desarrollo, pero no todos llegaban a sus diferentes destinos. Entonces los estados empezaron a preguntarse por qué pasaba esto.
y se dieron cuenta que había mucha, en los países en vía de desarrollo o los países subdesarrollados, como el nuestro, como países del sudeste asiático, de América Latina, de África subsahariana, había mucha tramitología para que las organizaciones que ejecutaban los proyectos de cooperación internacional al desarrollo pudiesen acceder a estos recursos. Entonces, la ONU lo que propuso también fue una serie de cambios en las políticas nacionales de cooperación al desarrollo de nuestros países. Entonces, ya después de esta última cumbre, de este último foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, ya empezamos a hablar de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque en el 2011 la ONU empezó con su conferencia de las Naciones Unidas sobre países menos adelantados o países en vía de desarrollo. En el 2012 se dio la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Ya no bastaba con hablar de desarrollo, sino que había que hablar de desarrollo sostenible, es decir, un desarrollo que incluyera temas políticos, temas económicos, temas sociales y temas ambientales, donde el crecimiento y el desarrollo, valga la redundancia, fuesen iguales para todos los ciudadanos del mundo, en todos los países del mundo. En el 2013 se llevó a cabo el Foro de Naciones Unidas sobre los bosques. En 2014 se llevaron a cabo la tercera conferencia internacional sobre pequeños estados insulares en desarrollo, es decir, sobre todas aquellas islas del Caribe, de la Polinesia Francesa, del Pacífico, que estaban en vías de desarrollo y cómo la ONU podía contribuir al desarrollo de estos países. Al igual que la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, poniendo de relieve la importancia que tienen los pueblos nativos para el desarrollo de los países. En 2015 se llevó a cabo la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la sociedad de la información, donde se llevó a cabo y se tocaron los temas de las nuevas tecnologías como motor de desarrollo para todos los ciudadanos. En 2015 se llevó a cabo la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, donde se expidió el documento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene esos 17 objetivos que Diego nos estaba contando hace un rato. Asimismo, la Conferencia Internacional para Financiación del Desarrollo, es decir, cómo íbamos a financiar estos objetivos de desarrollo sostenible. En 2016 empezamos a hablar también de refugiados y migrantes, porque la migración empezó a ser un fenómeno cada vez más repetido y que generaba cada vez más problemáticas sociales y económicas en los estados del mundo. En 2016 se habló sobre el transporte sostenible, sobre transporte limpio, sobre transporte eficaz y eficiente, al igual que en 2016 se firmó o se llevó a cabo y se firmó la Conferencia de París sobre el cambio climático, esa de la que se salió Donald Trump y esa a la que Joe Biden dice que va a volver, pues esa conferencia se llevó a cabo en París en el año 2016 y en 2017 se habló sobre, se llevó a cabo la Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo, sobre los océanos. Todo esto está enfocado en desarrollo sostenible que, como les digo, es aquel progreso económico, político, social y ambiental que logra que todos los países crezcan en igual medida y que las condiciones de vida sean iguales para todos los ciudadanos del mundo, sean africanos, asiáticos, americanos, europeos, negros, blancos, indígenas, mujeres, hombres, niños, homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. En el año 2000 se firmaron y se promulgaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que por primera vez vincularon a los 191 Estados miembros de la ONU para alcanzar 8 objetivos que iban a ser evaluados a ver si se cumplían, si de enero de 2000 a diciembre de 2015 se cumplían y se renovaban o se cambiaban por otros. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio permitieron que por primera vez el mundo conformara una agenda compartida y marcaron esas 8 prioridades que el mundo debía tener para ayudar a los países más atrasados a mejorar sus condiciones de vida. Y esto implicó que todos los países avanzaran y fuesen más responsables a la hora de donar recursos de cooperación para el desarrollo, pero no solamente recursos financieros, sino también recursos técnicos, recursos tecnológicos y sobre todo recursos en materia de buenas prácticas. Profe, suponiendo que Estados Unidos vuelva a lo del Pacto de Francia, ¿puede tener algún impacto real en estas vidas, en estas alturas? Camilo, pues Joe Biden dijo que iba a volver.
porque el presidente electo Biden pues está muy comprometido con estos temas de cambio climático y por supuesto que tiene un efecto. Recuerda que Estados Unidos es el principal agente contaminante de gases de efecto invernadero. Entonces, que Estados Unidos logre ejecutar políticas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero va a tener un impacto muy importante en la lucha contra el cambio climático. ¿Cuáles eran los 8 objetivos de desarrollo sostenible? Esos que se firmaron en el año 2000 y que iban a mirarse si se cumplían hasta el año 2015. Primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo. Segundo, lograr la enseñanza primaria universal para todos los niños y niñas del mundo. Tercero, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Cuarto, reducir la mortalidad infantil. Y quinto, mejorar la salud materna, porque en los países subdesarrollados, sobre todo en los países del sudeste asiático y África subsahariana, los niños morían, muchos niños morían antes de los 5 años y muchas mamás daban a luz niños desnutridos, niños con malformaciones, porque ellas también estaban en pésimas condiciones de salud. Sexto, combatir el VIH-Sida, el paludismo y otras enfermedades. Séptimo, pues garantizar la sostenibilidad medioambiental. Y el octavo objetivo era como generar una alianza mundial para que estos 8 objetivos pudiesen llevarse a cabo. ¿Pero qué pasó? ¿Se cumplieron o no se cumplieron? De una u otra manera, los ODM significaron un discurso revolucionario en el mundo porque fue la primera vez, como les dije anteriormente, que los países se ponían de acuerdo para cooperar en temas que eran importantes para todos. Para el año 2015, el mundo no había acabado con la pobreza extrema y el hambre, pero sí había logrado reducirla en una gran cantidad. Pero los logros no fueron iguales para todos. Por eso se firma la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para ampliar por 15 años más esa meta global. Los demás objetivos se cumplieron en muy poca medida. Realmente no hubo un avance hacia la mundialización y la estandarización de un sistema de educación primaria para los niños. En África subsahariana siguen muriendo muchos niños de malnutrición y de malformaciones al nacer. Y el SIDA sigue siendo una enfermedad que cobra muchas vidas anualmente. Entonces, cuando se habló de generar y de hacer una transición hacia unos objetivos de desarrollo sostenible, lo primero que se dijo dentro del marco de la ONU era que estos objetivos debían centrarse en las personas, es decir, que las personas debían cooperar y colaborar con la construcción de estos objetivos. Por eso la ONU generó una consulta global, tanto online como por medios convencionales, para que científicos, ciudadanos, estudiantes, representantes del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos fueran los que construyeran esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que son lo que hoy se llama la Agenda 2030, que son estos 17 objetivos que ustedes tienen acá. Reducir el hambre, ponerle fin a la pobreza en todas sus formas, poner fin al hambre en todas sus formas, generar sistemas de salud y bienestar para todas las personas del mundo. Y cuando me refiero a salud, no me refiero solamente a salud física, sino que la Organización de las Naciones Unidas se ha dado cuenta que la salud psicológica también es muy importante. Generar sistemas de educación de calidad, y aquí ya no se habla solamente de educación primaria, sino también de educación secundaria y de educación universitaria. Y contribuir a la igualdad de género, tener agua limpia y saneamiento básico en todos los países del mundo, que haya energía asequible y no contaminante para todas las personas, que haya trabajo decente y crecimiento económico, es decir, que todas las personas tengan un trabajo que cumpla con las características legales que ello implica, que las industrias innoven y que la infraestructura de los países sea innovadora, que se reduzcan las desigualdades, es decir, que esa brecha entre ricos y pobres no se siga acrecentando, sino que por el contrario disminuya cada vez más, que haya ciudades y comunidades sostenibles en el mundo, es decir, que haya ciudades donde todos y todas podamos vivir y sean ciudades amigables ambientalmente, amigables en materia de transporte, en materia de salud, etcétera, etcétera. Que se produzca y se consuma responsablemente, que no se produzca por producir ni se consuma por consumir, sino que produzcamos y consumamos lo que necesitamos. Que haya una acción para contribuir al mejoramiento del cambio climático, para que mejoremos y preservemos la vida submarina y de ecosistemas terrestres, para que haya un estado de paz e instituciones sólidas y justas en todo el mundo. Y pues por supuesto el último objetivo, que es
generar alianzas de cooperación internacional para el desarrollo para que todos los estados podamos cumplir con estos objetivos. De esta manera, la ONU ha tratado de llevar los ODS de la teoría a la práctica. Entonces, vamos a ver cómo lleva la ONU los ODS de la teoría a la práctica. Por favor, me confirman en el chat si se escucha el video. A nivel mundial, una ambiciosa combinación de alianzas, conocimientos técnicos y formulación de políticas está en marcha para cumplir con la Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el compromiso de no dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 es una composición de metas y objetivos sociales, económicos y ambientales interconectados. Por ello, las agencias de desarrollo de la ONU se han unido para crear MAPS, cuyas siglas en inglés significan transversalización, aceleración y apoyo a los países para alcanzar los ODS. Así es como funciona. El país X está tratando de convertir las metas en realidades en su territorio. Aquí es donde entra en juego la transversalización. Se trata de traducir la Agenda 2030 en políticas nacionales y locales, planes de desarrollo y presupuestos. También de aumentar la conciencia pública y comprometer a la sociedad civil, las empresas y los medios de comunicación, estableciendo prácticas para el seguimiento y monitoreo, asegurando el financiamiento de la agenda y evaluando los riesgos. El país X sabe que una agenda integrada significa que no puede enfocarse solo en un objetivo a la vez. Necesita encontrar puntos de entrada clave para avanzar en varios ODS. ¿Qué funcionaría en este contexto específico? Con herramientas analíticas podemos identificar aceleradores, como por ejemplo acciones para generar empoderamiento de mujeres y niñas que a su vez impulsarán las economías locales, propiciando partos más seguros y comunidades más inclusivas. La ONU también puede brindar apoyo a todos los aspectos del desarrollo: educación, empleo, gobernabilidad local, atención sanitaria, biodiversidad y energía limpia, para apoyar la implementación de los ODS. La ONU ayudará a los países a alcanzar los ODS para todos, en todas partes. Visita undg.org/2030-agenda para aprender más sobre MAPS. Entonces, como ustedes se dan cuenta, los objetivos de desarrollo sostenible o el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible no es algo que le competa solo a los países o solo a los gobiernos, sino que también nosotros como ciudadanos debemos contribuir en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Así, eso que ustedes acaban de ver en ese video que se llamaba MAPS, así lo hace Colombia y así lo ha llevado a cabo Colombia con la Comisión Interinstitucional para los ODS, que está encabezada evidentemente por la Presidencia de la República, que es la encargada de ejecutar todos los planes, proyectos y programas del Plan Nacional de Desarrollo y que tiene como secretario técnico, es decir, como garante de que eso se va a cumplir, al Departamento Nacional de Planeación, con un comité técnico encabezado por la Agencia Presidencial para la Cooperación, que es la que se encarga de jalonar todos los recursos de cooperación internacional de la ONU, de cooperación internacional que la ONU y otros estados dan a los países para cumplir con la Agenda 2030, y unos grupos de trabajo transversales, el DANE, el Departamento Nacional para la Prosperidad y la Cancillería de la República, y por supuesto unos aliados, la sociedad civil, el sector privado, la academia, los medios de comunicación y demás organismos internacionales que han hecho frente desde el Plan de Desarrollo 2018-2022 y desde el Plan de Desarrollo 2014-2018 y 2018-2022 al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Colombia, así está esta información y esto evidentemente va a final de este año va a cambiar mucho por todo el desarrollo de la pandemia, pero en el 2017, cuando Colombia, estos informes se hacen cada 3 años, pero el primer informe fue en el 2017, se espera que este año, a finales de este año, salga un nuevo informe sobre cómo están los países respecto del cumplimiento de los ODS. A 2017, después de que Colombia adoptara
los Objetivos de Desarrollo Sostenible salió un informe de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y el Fondo Bertelsmann Stiftung, en donde se hablaba de cómo estaban los países del mundo en el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, el primer país o el país que más había avanzado hasta el momento en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo era Suecia, seguido por Dinamarca, Finlandia, Noruega, la República Checa, Alemania, Austria, Suiza, Eslovenia y Francia. Son todos países desarrollados o países de renta media alta, entonces pues es evidente que no tienen muchos retos en materia de justicia social ni en materia de innovación y esto. El país latinoamericano que más cerca estaba hasta el momento de cumplir los ODS era Cuba, que se ubicaba en el puesto 29, seguido por Argentina en el puesto 41, Chile en el puesto 44 y Uruguay en el puesto 47. Colombia, tristemente, hasta ese momento, hasta finales del 2017, estaba en el puesto 88 y tenía puntajes similares a los de países como Egipto, Irán y el Líbano. El informe decía que Colombia, en el único de los ODS en el que parecía estar avanzando realmente y que tenía un compromiso claro, era en el ODS de acción climática, porque había implementado políticas desde el Ministerio de Medio Ambiente para proteger y ampliar el tamaño de los parques naturales y las reservas marítimas del país. Se le hacía una crítica muy grande al país en ese momento en temas de innovación, trabajo y reducción de las desigualdades e instituciones sólidas, que eran los temas en los que más debilidades tenía Colombia. Y se concluía en este informe que la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, firmados entre el gobierno colombiano y las FARC, podrían contribuir a que se cumpliesen muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, porque muchos de los problemas que tiene Colombia son problemas transversales y problemas de base que se podrían solucionar si se construye una paz duradera y sobre todo se generan sistemas de inclusión y para todos los ciudadanos. Ahora bien, preguntas, dudas, quejas, comentarios sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Doctora, yo sí tengo una acotación. Adelante, Y es la Diego. siguiente. Yo digo, no sé, desde mi punto de vista, yo digo que Colombia tiene un gran potencial para poder cumplir todos estos ODS. Completamente de acuerdo contigo. Sobre todo, sí, sobre todo no, en todo aspecto. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros primero, tenemos bastantes tierras improductivas, hay muchos ladrones, bueno, no los llamemos así, que tienen muchas tierras y son tierras improductivas. Entonces, en esas tierras improductivas, precisamente se podría implementar las energías limpias, se podrían hacer precisamente avances para ayudar a todo este tema del clima, se podrían incluso hasta en el objetivo 11 dice que ciudades y comunidades sostenibles, se podría empezar a hacer desde ahí, desde todo ese terreno improductivo, empezarlo a volver productivo. Y bueno, cuando ya uno empieza a volver todo este terreno productivo, entonces ahí empieza a salir comida, entonces ya la 1 y la 2 empieza como, la pobreza siempre es como desde el estómago al principio. Y bueno, todo este tema como que es muy parecido a los derechos humanos, ¿no? Todo esto es como una cadena, como el famoso juego de que si uno bota una fichita de dominó, se van a caer todas las fichitas de dominó. Todo está cogido, ¿no? Todo está de la mano con todo, e incluso en el video que acabaste de poner, lo explica. Dice, pues, o sea, vamos a unir, por ejemplo, la igualdad de género, que lo hagan, por ejemplo, con la educación y que entonces esa educación lo pongamos entonces a que las mujeres se apoderen y hagan un empoderamiento y tengan estas opiniones y estos criterios a nivel de la salud y el bienestar y que también creen industrias con una buena infraestructura, o sea, como que todo está de la mano con todo. Mi acotación es básicamente eso. Colombia tiene todo el potencial, todo el potencial. Gracias a Dios, pues pudimos salvar todo este tema de Chiribiquete. Tenemos varios ya parques naturales que ya tenemos esa gran reserva. Esperemos que pues la cumplan, ¿no? Que la sigan protegiendo. Y pues mi opinión y mi crítica es más bien como una crítica constructiva. Tenemos muchas cosas malas, muchas cosas rotas, pero tenemos todo para construir. Así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que Colombia tiene mucho margen de construcción
en torno al cumplimiento de los ODS, y hay que hacerlo desde un enfoque no solamente nacional, sino también desde un enfoque territorial, es decir, que las regiones construyan sus propios, que sea desde las regiones, desde donde se pueda alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible, y entendiendo que apuntándole a uno, podemos apuntarle a varios y trabajar en varios al mismo tiempo. Steven. Bueno, sí, profe. Primero, pues, decir que a la segunda pregunta que propone para solucionar el objetivo de desarrollo sostenible, pues lo primero hay que mirar es el desarrollo que tiene el país, ¿no? Mientras que el país siga en el subdesarrollo, jamás podrá, obviamente, cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque resulta que Colombia, el actual gobierno, está vendiendo por partes, y eso es de gobiernos atrás, no solo de vende por partes a Colombia, entonces ya uno no sabe ni lo que uno tiene. Entonces, ese es el gran problema, que mientras que sigamos en el subdesarrollo, no vamos a poder cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, Colombia, hay muchos muy buenos proyectos, Colombia tiene excelentes cosas para trabajar. El problema es que solo se quedan en el proyecto, se crean como ideales y no se ejecutan. ¿Y por qué no se ejecutan? Porque al gobierno en este momento y anteriormente no le interesa la parte ambiental, no le interesa la parte sostenible. Se preocupan y se habla mucho, pero muy poco se hace. Y ese es el gran problema que tenemos. Entonces, una solución a ella es primero que haya un gobierno comprometido con el cambio climático. Incluso si habláramos hoy, como decía la profesora, hacen hoy en día más las regiones que el mismo gobierno. Incluso hay una disputa, por lo menos, ya lo hemos visto en cualquier cosas ambientales, aprovechar la energía renovable, ¿sí? Para, obviamente, tener el cuidado del planeta y todo esto. Pero hoy en día pareciera ser que el gobierno de turno propusiera mucho más, por ejemplo, vivienda. Y para hacer vivienda, pues queman los bosques, queman todo esto. No se puede, o sea, no se puede, digámoslo así, reutilizar esa energía que es propia natural para el beneficio de nosotros. Entonces, la propuesta es, primero, que hay que generar una política seria, porque es que hay muchas políticas, pero ¿quién las cumple y quién las hace cumplir? No hay sentido de pertenencia por parte de nosotros los ciudadanos, los colombianos, en decir, oiga, esto es importante, si no nos morimos. No, lo que pasa es que pensamos también en el momento. Entonces también es un llamado ético, ¿no? A la apropiación, a la identidad sobre todo del ambiente, de lo natural, pero también del mismo cuidado del ser humano, porque entonces, y créame, o sea, y con esto termino, Colombia es un país, es el séptimo país más rico en el mundo en agua. Y Así la es. guerra próxima va a ser por agua. Y entonces nosotros, ¿en dónde nos vamos a quedar? ¿A quién le vamos a apuntar? ¿Qué quita que de aquí a allá ya hemos vendido todo el país y viviendo en un país con agua, pero no la podemos utilizar porque es de los ajenos? ¿Usted se imagina eso? O sea, es que es una política seria, y entonces, digamos, es así como mi opinión. Así es. Estoy de acuerdo con Steven en el entendido en que hoy en día son las regiones las que más están jalonando proyectos y programas de construcción y de generación de capacidades eh, para llevar a cabo y para lograr estos objetivos. Hace poco tuve la oportunidad de ser jurado de un premio que entrega una fundación que se llama Colombia Líder, que se llama Construyendo Sueños, y que premia a los mejores planes de desarrollo de las alcaldías municipales, de las alcaldías y de las gobernaciones, en lo referido a la educación y a la igualdad de género. Entonces los gobernantes tenían que presentar en su plan de desarrollo cómo qué estaban haciendo para trabajar por la educación de calidad y por la igualdad de género. Y es muy bonito ver, a mí me tocó evaluar los planes de desarrollo de 4 municipios, entre ellos un municipio del sur de Nariño, que es una de las zonas más afectadas por el conflicto armado interno, y es maravilloso ver cómo estos municipios están convirtiendo sus propias problemáticas en capacidades para sacar adelante los problemas y para lograr niveles de inclusión social dentro de su misma población. Y es importante que el gobierno nacional, y lo dije en el momento en que hablamos de política exterior, y aquí también aplica mucho, que el gobierno nacional deje de estar tan centralizado y empiece a mirar que el desarrollo de Colombia no puede ser un desarrollo impuesto desde Bogotá, que es la capital del país, sino que tiene que ir enfocado hacia las necesidades y las potencialidades de las regiones.
Sí, una república federalista, o sea, es que eso es lo que genera desarrollo en los estados y así se pueden potencializar más, pero la centralización está haciendo mucho daño. Incluso yo pongo un ejemplo para terminar, profe, 30 segundos. Hoy en día hasta los presupuestos de los colegios, para poner un ejemplo, es centralizado. Usted no se puede gastar absolutamente nada porque si gasta 50 pesos o todo le toca facturado, o sea, es una cosa terrible de control, pero que a la hora del test solo sirve para el funcionamiento y no para el desarrollo. Entonces, empezando, imagínense, desde la educación, ¿cómo serán estos temas? Así es. José, Bueno, yo estoy un poquito, yo estoy de acuerdo con lo anteriormente mencionado, porque pues iba a decir que, digamos, Colombia en ese término va bien, pero que nos falta más cultura. Digamos, estaba viendo que uno de los departamentos que más tiene, digamos, aplicado toda esta parte de los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia, digamos, es Antioquia. sí, Digamos, Medellín tiene muchos proyectos, se le ha notado el crecimiento y lo que más se ve, digamos, en esos lugares donde más crecen estos puntos que se están tratando es por sentido de pertenencia, cultura, porque también tiene que venir de parte de nosotros, porque no solo tienen que haber políticas, sino que también nos tenemos que culturizar, porque si no hay cultura, si no hay sentido de pertenencia, por más que hayan algunas normas, por más que hayan muchas cosas buenas, no las vamos a cuidar ni las vamos a valorar, porque nos falta eso, digamos, para que funcione más, porque uno, viendo cada uno de los casos, digamos, en el flujo eléctrico, ¿cómo es posible que aún en esta época y aún en las grandes ciudades se siga manteniendo el mismo número que es 7-1? Por cada 7 personas, una persona tiene acceso a fluido eléctrico. ¿Cómo es posible que si en una ciudad eh, se puede mantener eso? Imagínate cómo estarán las zonas rurales y, y que principalmente solo muy pocas regiones le estén apostando al crecimiento y, digamos, algo que también pude evidenciar al transcurso fue que en el periodo de Uribe, toda la parte de Antioquia se desarrolló mucho sobre sobre estos 17 ítems, creció muchísimo y digamos allá hay muchos proyectos hasta de ecociudades. Entonces, ¿qué pasó con Bogotá? ¿Qué pasó con las otras regiones? ¿Qué pasó con la costa Caribe que tiene muchos proyectos sobre paneles solares, sobre energía eólica, energía oceánica que se puede generar por sus costas? Entonces, también no solo es cuestión de política, sino también de nosotros. Si nosotros nos colocamos conciencia y, como decía el compañero, ética, creo que lograríamos grandes cosas porque tenemos el talento, los recursos y tenemos la gente, la mano de obra, tenemos todo. tristemente, y aquí vuelvo y lo que concuerdo con lo que decías tú y con lo que decía Steven, si nosotros mismos como ciudadanos no nos concientizamos que esto también es problema de nosotros, no vamos a llegar muy lejos. Lisette, dicen científicos norteamericanos que el cambio climático tiene 7 años para que sea irreversible, es decir, que tenemos 7 años para corregir lo que tengamos que corregir, porque si no, esto va a ser mucho peor. Diego. Sí, doctora, la verdad, pues yo escuchando acá a los compañeros, pues obviamente desde mi óptica y de mi perspectiva, que es formación en leyes, yo me pongo a analizar todo este tema que se habla de la parte centralizada, que seamos federalistas, y si uno se pone a mirar la ciencia cierta, la parte administrativa, la parte estructural de Colombia como Estado,
podemos ver que sí, efectivamente, llamémoslo todo, está centralizado en Bogotá, pero también por eso se tienen departamentos, se tienen municipios, se tiene precisamente todo este tema de los presupuestos, se maneja todo este tema de las entidades territoriales, se tienen distritos especiales, qué sé yo, se tienen obviamente sus gobernadores, y todo esto ya, desde mi punto de vista, ya como jurista, llamémoslo así, como de pronto una persona que le gusta mucho este derecho administrativo, yo veo que lo que tiene Colombia a nivel estructural en este tema es muy parecido a la parte primera de la Constitución, a los derechos fundamentales, ¿no? Porque también tenemos que saber que todo esto está en la Constitución, ¿no? Toda la parte administrativa. Y está, desde mi punto de vista, está muy bien desarrollada. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que si nos ponemos a contestar la primera pregunta, que es ¿cuál es la ODS más importante en Colombia? Yo me atrevo a decir que no solo en Colombia, sino en el mundo, lo más importante es tener una educación de calidad. Me hago entender. Me explico. Nosotros, por ejemplo, sabemos qué es la NASA, ¿cierto? La NASA es precisamente todo este tema que tiene Estados Unidos para poder ir al espacio exterior y hacer todos estos descubrimientos. Y la NASA como tal, en el ordenamiento de Estados Unidos, la NASA es una agencia, ¿sí? Es una agencia que son, llamémoslo, entidades que no tiene Colombia. Las agencias en Estados Unidos sirven precisamente para ser los consejeros principales de toda esta administración, llamémoslo en este caso del presidente. Entonces, obviamente, pues depende el carácter, ¿no? Depende la personalidad del presidente. ¿Le hará caso o no le hará caso a estas agencias? Llamémoslo, por ejemplo, también Estados Unidos no toma una decisión sin antes, bueno, sí la toma, pero se la consulta a sus universidades prestigiosas como Harvard y todas estas universidades, Michigan, la de Boston, bueno. Y Estados Unidos precisamente, como por dar el ejemplo de ellos, tienen esa fuerza intelectual, tienen esa fuerza que si van a hacer algo, se lo ponen a manejar a la persona idónea, a la persona que tiene una experticia en el tema, y eso es algo que le hace falta mucho a la estructura colombiana. La estructura colombiana no tiene de pronto ese pajarito ahí en el hombro que le diga, oiga, por aquí no, oiga, por acá sí, que lo podría tener, ¿no? Porque pues las universidades, obviamente, tanto las públicas, también las privadas, pero más las públicas que tienen como ese mérito, llamémoslo así, y tienen también, por ejemplo, una universidad de Antioquia, una universidad nacional, tienen estos semilleros de investigación, como también los tienen las universidades privadas. No, un gobierno nunca le pide un asesoramiento en temas, un ejemplo, económicos, no le va a pedir un asesoramiento a una facultad de economía. En términos jurídicos, no le permite, o sea, no hay como ese diálogo entre universidades o esa creación de agencias idóneas precisamente para hacer sus acciones, su ejecución administrativa. Yo pongo un ejemplo. Por mi experiencia, ¿no? Por lo que he visto, conozco, por lo que trabajo y todo, la meteorología, por ejemplo, a nivel marítimo, la única universidad que tiene meteorología marítima está en Bogotá, se llama la Tadeo Lozano, Sí. y curiosamente el IDEAM está acá en Bogotá y no está precisamente donde debería estar, que es en una costa atlántica, en una costa caribe. Y ya para terminar y para seguirme cuestionando y de pronto también que se cuestionen un poquito, los indígenas anteriormente aquí, los que habitaban estas tierras, su mayor conocimiento, su mayor sabiduría, aparte de la agricultura, era precisamente todo este tema climático, ¿no? Y todo este tema, llamémoslo ancestral, todos estos conocimientos se han ido perdiendo precisamente por la inmediatez y por lo que nos han impuesto desde un eurocentrismo, desde una colonización,
Entonces, ya para cerrar, yo digo que lo más importante sería la educación, y desde la educación se empieza a desarrollar todo, se empieza a unir todo, y bueno, se buscan los puentes de conexión para la pobreza, para el desarrollo sostenible, para las energías, absolutamente para todo. Y ya para finalizar, digo que la estructura, el problema no es de si estamos centralizados y si estamos, que seamos federales o no seamos federales, sino el problema es precisamente esa brecha social, ¿no? La brecha social de que si usted es un municipio 8, entonces va a tener en su presupuesto anual más poquito dinero, y ese poquito dinero que llega, seguramente el alcalde va a coger un poco para su bolsillo, y obviamente también va a contratar con ciertas empresas para hacer una carretera, para hacer X, Y, Z, y no se suplen las necesidades de verdad, ¿no? Que pues precisamente es como la creación de esta solidaridad a nivel educativo, a nivel social, de salud, generar empleo, todo este tema. Entonces, pues básicamente yo digo que lo más importante es la educación, y como está ahorita, no una educación básica, una alfabetización, sino una educación precisamente más certera, una educación de pronto como lo tiene Finlandia, como lo tiene un país como Alemania, que mira, ¿no? Que establece para qué sirve cada ciudadano. Puede que suene de pronto un poco feo ahorita como lo diga yo, pero si hay algún individuo, algún personaje en Alemania que le guste de pronto no estar leyendo tanto, no ser tan intelectual, simplemente lo forman para ser un técnico, va a tener una vida digna y va a ser un buen obrero. Y si usted es una persona que es muy, llamémoslo, curiosa, es una persona que le gusta leer, que le gusta estar de pronto en la parte investigativa, que le gusta opinar, pues lo van también encaminando, y puede que termine siendo un gran científico o termine siendo una persona que aporte, ¿no? Entonces yo digo que eso es lo más importante. Hay que educar teniendo en cuenta las capacidades de las personas, no solamente educarnos para que repitamos y recitemos cosas como loros mojados. Y los gobiernos tienen que confiar en la ciencia y en la academia para contribuir a la solución de problemáticas globales. Muchachos, con este tema terminamos este semestre de Contexto Nacional y Global. Yo de todo corazón espero que todas las temáticas que se tocaron durante estas 16 semanas de clase hayan contribuido un poco a generar un pensamiento crítico y reflexivo en ustedes sobre los retos que tenemos como país, sobre los retos que tenemos como sociedad, y sobre todo sobre el rol que cada uno de nosotros puede jugar para hacer de este país un mucho mejor día a día. Los invito a que realicen la actividad que está en la semana 15 del campus virtual. Es una actividad que pueden hacer de manera individual o en parejas. Tienen que tomar un objetivo de desarrollo sostenible y en un video o en una grabación tipo podcast analizarlo, hablarme un poco de ese objetivo de desarrollo sostenible y contarme cómo ven a Colombia respecto a ese objetivo de desarrollo sostenible. Por ejemplo, Diego y yo estamos haciendo el trabajo juntos, y Diego y yo decidimos escoger el ODS de equidad de género. Entonces, hacemos un video o una grabación tipo podcast hablando un poco de qué es la equidad de género, qué entiende la ONU por equidad de género y cómo vemos a Colombia en este tema de equidad de género. ¿La vemos bien? ¿La vemos mal? Por estas y estas razones. Es un video, un audio no mayor a 5 minutos que tienen a partir de las 10 de la noche de hoy 15 días para entregar. Es decir, esa actividad va a estar habilitada para que la entreguen a más tardar el lunes 23 de noviembre a las 11:59 de la noche. Nosotros nos vamos a encontrar dentro de 15 días, es decir, ese lunes 23 de noviembre, para hacer nuestro parcial final. El parcial final va a tener 10 preguntas y 2 horas para que lo puedan realizar. Pues obviamente nos vamos a encontrar acá a las 8 de la noche. Yo les voy a dar unas indicaciones, les voy a contar una última cosita y hacemos el parcial. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, acuérdense que tienen hasta hoy a las 11:59 para hacer la actividad de la infografía sobre los retos de Colombia. Dime, Lisette.
Profe, ¿usted no sube igualmente las diapositivas? Claro, ya en este momento apenas cerremos sesión, yo les subo grabación y diapositivas como siempre. Acuérdense que en todas las semanas están, en la sesión de la semana que dice semana 12 y 13, está la grabación de la clase de hace 15 días con las diapositivas. Y ahorita en el módulo del campus que dice semanas 14 y 15 también va a estar la grabación y las diapositivas. Yo siempre... ¿Tiene que ser necesario un podcast o se puede también un video? se puede video o se puede formato tipo podcast, lo que ustedes quieran. ¿Y entonces cuáles son las notas de este corte? Son... La infografía, esta grabación, el parcial y la participación en clase. Ah, listo. Vale, profe. Vale, ¿alguna otra pregunta? No, profe, yo quiero preguntar sobre la evaluación, es que se escuchó entrecortado y no, perdón, no te alcancé a escuchar sobre la evaluación. Va a ser dentro de 15 días, 10 preguntas y van a tener 2 horas para hacerlo. Gracias, profe. Profe, qué pena molestarte de nuevo. Señora. Es que veo en el campus virtual y dice la fecha de entrega del video del podcast, el 16 de noviembre. Ah, ya la cambio, Entonces, no te preocupes. Bueno. Bueno, no siendo más, entonces yo les deseo una feliz semana y nos vemos dentro de 15 días. Chao. Lo mismo. Buenas Muchas noches. gracias, a todos. profe. Gracias, profe, que descanse. Muchas gracias, profe, que esté bien. Descansen. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, profe. Adiós.